Hoy vamos a hablar de derechos humanos y en particular del derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad, a que se haga justicia y se repare el daño que les han causado. Son derechos protegidos internacionalmente y que los Estados deben garantizar para no repetir lo ocurrido. En España, el golpe de Estado de 1936, que originó la guerra civil y la dictadura franquista, dejó miles de víctimas entre represaliados, asesinados y desaparecidos. Mujeres y hombres que en muchos casos siguen sin recibir sepultura porque no se sabe qué fue de ellos o dónde están sus cuerpos. Al mismo tiempo, nuestras calles continúan recordando y haciendo honores a sus verdugos. Desde el mundo académico, la sociedad civil y el asociacionismo se lucha por poner luz sobre lo ocurrido. Investigar para conocer los hechos, encontrar a las personas enterradas bajo las mentiras y la tierra del totalitarismo, restaurar la memoria para evitar que se repita. El castigo, conocido como condena de la memoria, era uno de los más temidos en el antiguo Egipto y en el Imperio Romano. Consistía en eliminar todo rastro de una persona, sus hechos y su figura, como si no hubiera existido. A lo largo de los siglos se han sucedido los intentos de cambiar la historia y borrar el pasado, sobre todo en países que han sufrido regímenes dictatoriales. Ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina y en Alemania. Eso sí, posteriormente se han llevado a cabo acciones para ir recuperando esa memoria. Desde el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la ONU se instó a las autoridades españolas a aprobar la Ley de Memoria Democrática para garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. El pasado mes de octubre, el Congreso cumplió con esta obligación internacional. Cristina Martín Gómez, eres profesora de secundaria, Geografía e Historia y asesora histórica de la Fundación Juan Negrín. Muchas gracias por acompañarnos en Canarias Escultura. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Cristina, queríamos empezar por conceptualizar, por definir. Quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre historia y memoria histórica? La verdad que haces bien en hacerme esa pregunta, porque confundimos mucho los conceptos. Historia es una ciencia. Es una ciencia que tiene su método, que tiene sus fuentes y que lo que intenta es conocer el pasado, conocerlo de una manera científica. ¿Para qué? Pues sobre todo para poder vivir el presente y también prepararnos para el futuro. Por lo tanto, los pueblos tienen que conocer su historia, si no siempre seguiríamos siendo niños pequeños. Después está memoria histórica, ¿de acuerdo? Que es un concepto pues, más reciente. Memoria es el recuerdo. Y aquí estaríamos hablando del intento de recordar, de recuperar un pasado. Lo que pasa que esto se ha venido tratando aquí en España con, sobre todo, las asociaciones de memoria histórica. A partir de los años 2000 empieza a hablarse de memoria histórica, de recuperación de un pasado que no hemos sabido recuperar adecuadamente, lógica, porque si no, no se necesitaría esa memoria histórica. Una cosa es historia, otra cosa es memoria histórica y otra cosa es memoria democrática, ¿de acuerdo? Que es lo que hoy en día, con la ley que se publicó hace poquito tiempo, pues estamos intentando recuperar en España, la memoria democrática. Te iba a preguntar por esto, atendiendo a esta definición que nos acabas de dar, ¿qué se pretende con esta ley de memoria democrática? Quien lea la ley verá que lo que intenta es recuperar la democracia y formar a ciudadanos demócratas. Y por supuesto tiene en la base de la ley está lo que nos dice la ONU, que es el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y sobre todo también las garantías de no repetición. ¿Quiénes se encargan de llevar a cabo estas medidas para recuperar la memoria democrática o la memoria histórica? Bueno, en España pues ha habido mucho tiempo en donde la memoria se ha intentado que estuviese en el olvido, ¿de acuerdo? Historiadores e historiadoras han analizado con mucho rigor, tanto historiadores españoles como historiadores también extranjeros, los denominados hispanistas, han estudiado muchísimo la época de la Segunda República, han estudiado la época de la Guerra Civil. Y desde el punto de vista histórico se sabe muy bien lo que sucedió durante esta época. Cuando llega la democracia en nuestro país, pues hay una época que se llama transición,
en donde lógicamente se van a ir dando una serie de pasos, ¿no? Lo primero, pues pasar de una dictadura a una democracia, con la ley para la reforma política, y lo segundo con una ley de amnistía, una ley de amnistía y todo un proceso que lleva pues a la Constitución de 1978. ¿Qué pasa? Que en todo este pacto de la transición, pues hay muchas personas que siguen viendo, al principio es la alegría de la llegada de la democracia, pero después se ve como no hay una serie de iniciativas para las víctimas, que estamos hablando de personas mayores, pero es que hay muchas víctimas, estamos hablando de las personas que murieron en la guerra civil, pero estamos hablando también de las personas que sufrieron la represión posterior. En la guerra, una guerra que se inicia con un golpe de Estado, siempre va a haber personas que mueren, pero además tenemos la represión posterior a esa guerra, en donde muchísimas personas son encarceladas, muchas veces son fusiladas, otras veces de manera extrajudicial, las patrullas del amanecer que llegaban a las casas y se llevaban a la gente sin ningún tipo de motivación. Los campos de concentración, los trabajos forzados, personas que pierden su trabajo, todo tipo de consecuencias de tipo económico por haber en algún momento pues simplemente haber estado al servicio de la democracia durante la Segunda República. Y todas esas personas ven que llega la democracia y que no se habla de esas víctimas directas del franquismo, porque yo diría que hay muchas más víctimas indirectas del franquismo, ¿de acuerdo? Y por eso empieza a surgir un movimiento ciudadano, es decir, empieza a ser las propias víctimas, los hijos de esas víctimas, incluso los nietos. Ya estamos ahora, con el tiempo que ha pasado democracia, en la tercera generación, en la de los nietos, que reclaman que se diga claramente que el franquismo tuvo una represión y mató a muchísimas personas, que se diga y que se acepte, porque tenemos que aceptar nuestra historia, y que haya una reparación. Y esto levanta muchas ampollas ideológicamente, pero yo creo que tenemos que ponernos en primer lugar en el lugar de los otros. Cuando se oye de esas frases de no vamos a sacar a los muertos porque los muertos ya están muertos, pero vamos a ponernos en que sea nuestro padre, que sea nuestro hermano, que un día llegaron a casa y se lo llevaron, que no volvimos a saber de él, que está desaparecido, que no hemos podido despedirnos como deberíamos, además simplemente por pensar o por tener un cargo o por defender la libertad, ¿de acuerdo? Entonces es muy triste que haya tenido que ser los ciudadanos, aunque es maravilloso que los ciudadanos nos movilizamos, pero no el Estado el que haya propiciado toda esta lucha por conocer realmente el pasado, por reparar, por hacer justicia. Hoy tengo la coartada perfecta para recomendar Pequeñas Mujeres Rojas, de Marta Sanz. El punto de partida de esta novela parece sencillo. A un pueblo de la España profunda llega Paula Quiñones, un personaje que ya había aparecido en otras novelas de Marta Sanz, como voluntaria en un grupo que intenta localizar y excavar fosas comunes de la Guerra Civil Española. A cualquiera le parecería una actividad justa y hasta lógica. Pero gran parte del pueblo se va a oponer a esta labor de localización de las fosas comunes, sobre todo porque algunos de los poderosos de la zona son herederos de los verdugos. Marta Sanz compone una novela que combina el thriller con la novela de denuncia, sin olvidar recoger las voces de las víctimas, que aquí se convierten en un coro griego que, como todo buen coro griego, presagia la tragedia. Se trata al fin de una novela sobre las contradicciones que viven esos países que pretenden avanzar hacia adelante, olvidando que son un enorme cementerio. Después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron los juicios de Nuremberg y nadie se le ocurre decir que el nazismo no produjo víctimas, y sin embargo en España hubo un movimiento franquista, un movimiento que duró muchos más años de lo que duró la Segunda Guerra Mundial, casi 40 años de franquismo y 40 años de represión, y sin embargo seguimos cuestionándonos cosas que, si las mirásemos con otros ojos y si mirásemos esto en otro país, desde luego no nos plantearíamos que hubiese calles en Alemania que hiciesen alusión a Hitler,
Es decir, creo que aquí tenemos que conseguir ciudadanos demócratas, tenemos que educar a las generaciones en conocer su pasado, pero además también tenemos que darle un ejemplo a los jóvenes, en el sentido de que hemos asumido la historia, que reconocemos que se han hecho injusticias, que reparamos y que esas personas tienen derecho a esa justicia, a esa verdad, a esa reparación, y después no volver a repetir, porque cuando un pueblo no conoce su pasado, pues puede volver a repetirlo. En el caso alemán está prohibidísimo tener en las calles cualquier símbolo fascista. En cambio, en España todavía contamos con calles, monumentos y otras alusiones a personas que formaron parte del franquismo, de la dictadura. ¿Por qué es importante eliminar todos esos símbolos? Fíjate que la ley del 2004 ya hablaba de hacer esos catálogos de símbolos franquistas y de ir eliminándolos, y estamos en el 2022, ¿de acuerdo? En el 2022. Es cierto que las comunidades autónomas también han empezado a partir del 2007 a hacer leyes que intentan contribuir a esa ley del Estado. Algunas más rápidas, el caso de Cataluña o el caso del País Vasco, en donde se está haciendo un trabajo y se lleva haciendo un trabajo muy importante. En el caso de Canarias tenemos que esperar al 2017 para que se haga la ley de memoria histórica, que la ley canaria sí que se llama ley de memoria histórica. Entonces es importantísimo que nuestros ciudadanos vean que no podemos, cuando se pone la calle, el nombre de una persona en una calle, es porque esa persona tiene una serie de valores. Entonces, ¿qué valores tiene una calle que se llama Arriba España? ¿O qué valores tiene una calle que se llama General Yagüe? Vamos a ver esas personas. ¿Realmente tienen valores para que nosotros conmemoremos? No pueden existir esas calles, no pueden existir esos símbolos. Tenemos miles de personas que tienen muchísimos valores, tanto en el pasado como en el presente, y tenemos que siempre luchar por valores democráticos, por libertad, por personas que hayan dado algo a esta sociedad, no que le haya quitado algo a la sociedad. Por lo tanto, es totalmente necesario, es didáctico, que vean los jóvenes que hay valores que sí merecen la pena recuperar, y hay otros que no. Cuando se dice, no, es que así estamos acabando con la historia. No, ¿de acuerdo? La historia existe y la historia se va a contar, pero lo que no podemos es rendir pleitesía a determinadas personas o a determinados movimientos que, desde luego, no han aportado muchas cosas positivas y que además está probado que se han cometido verdaderas atrocidades. El catálogo de vestigios, no como catálogo, me fue encargado a finales del año 2017 por la Comisión de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque en aquel momento un abogado llevaba una causa contra los municipios españoles que incumplían la Ley de Memoria Histórica. Hay que aclarar que en la Ley 2007 hay dos vías judiciales, la vía civil, que penaliza con la no concesión de presupuestos a los municipios que incumplen, y por el Código Penal es una causa individual contra el alcalde como representante de la corporación. Por ese motivo, el alcalde de Santa Cruz estaba en una causa por vía penal, y por ese motivo lo que se me encarga es un estudio sobre el grado de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la Ley de Memoria Histórica. Y fue entregado el 2 de julio de 2019. Y no se hizo precisamente por revanchismo esta investigación, sino el propio Ayuntamiento lo encargó por necesidad. Aprobada la Ley de Memoria Histórica de Canarias en 2018, el Gobierno regional también solicita una investigación de vestigios que abarcara todo el archipiélago. Se consideró que la fase primera podría ser el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entendiendo que el trabajo estaba suficientemente avanzado, de las fases que ahora mismo estamos en la segunda, que corresponde a las capitales insulares, y esperamos entregarlo en esta primavera próxima. Franco, el capitán intrépido, símbolo de dirección y jefatura. Ábalos expone con sus palabras que habrá un promontorio representando a la isla, en donde estará apoyado el ángel que representa, de hecho, al dragón Rapid. Ese joven debe representar a Franco como salvador,
que voló saliendo desde la bocana del muelle de Santa Cruz a Las Palmas para iniciar la guerra. Los escudos que coronan la parte posterior son los 9 escudos de los 9 partidos judiciales, expresando el respaldo a una guerra como cruzada en lo religioso y legal en lo civil. Sí, se puede considerar que Santa Cruz en la actualidad sigue siendo un parque temático de este tipo de escenografía. Que se ha retirado. Una de las propuestas que yo hacía era la creación de un centro de interpretación sobre cuestiones de la paz. Esto ha ocurrido en varios sitios. En Guernica hay un centro de esta finalidad. Yo creo que los lugares de memoria no deberían reconvertirse en monumentos ahora, porque eso sí que nos llevaría a un modelo de convivencia en el que continuamente estamos dando vueltas sobre el mismo elemento. Un país democrático con un largo historial ya debería considerarse algo normal, ¿no? Y eso es lo que yo espero para nuestras generaciones actuales. Estamos haciendo en 2022 tal vez lo que se tenía que haber hecho en la transición y que otros países como Argentina, o hablabas de los juicios de Nuremberg también, sí que hicieron, y eso tiene también unas consecuencias positivas que en España tal vez no hayamos tenido. Sí, claro. Démonos cuenta que el proceso de transición fue un proceso difícil. Si ahora lo miramos desde esta perspectiva, parece que las cosas son fáciles, pero fueron muy difíciles. ¿Por qué? Porque tampoco había unos ciudadanos democráticos, porque tampoco había políticos que fuesen demócratas, solamente los que se habían marchado de España en el exilio, los que seguían perteneciendo a partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de un proceso en donde no había demócratas, había que aprender a hacer la democracia. Entonces, quizás en un primer momento pues, se intentó, había 3 posturas, una seguir con el franquismo, otra la ruptura, que era lo que decían el Partido Comunista desde el exilio, que era romper con lo anterior, y lo que se optó que fue por una reforma, ¿no? Por un paso de ley a ley, de unas cortes franquistas que de pronto pues, van a aprobar una ley que supone su disolución, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando va pasando el tiempo y se sigue manteniendo ese silencio y ese olvido, pues quizás eso no sirve para que asumamos nuestra propia historia. Es una parte de nuestra historia que se conoce bien poco, que son esos años, los años 70, ¿no? Sobre todo a partir de la muerte de Franco, pues fueron unos años muy intensos a todos los niveles, políticos, humanos, de grandes transformaciones que hoy en día muchas de las libertades que tenemos se deben a mucha gente que se la jugó, ¿no? En esos años para intentar cambiar las cosas, ¿no? Ojalá se te acabe la mirada constante. Que Antonio Tavares haya decidido escribir un texto sobre esa parte de nuestra historia tan desconocida, creemos que es un gran acierto y inevitablemente un deber llevarlo a la escena, ¿no? Una bala perdida podía acabar con un joven de 19 años tranquilamente, ¿no? Y donde no había justicia. De hecho, toda esa gente que cometió esos asesinatos, ninguno llegó a tomar cárcel. Hay uno de los actores que cuando le di el texto me decía, pero mira, estás hablando de Bartolomé García Lorenzo, ¿no? Que es el estudiante que asesinaron en Somosierra, ahí lo acribillaron a balazos. El 24 de septiembre de 1976 muere en su domicilio en Santa Cruz de Tenerife, asesinado por disparos de la policía, el estudiante Bartolomé García Lorenzo a los 21 años de edad. Dice, pero es que este señor es mi tío, ¿no? Mi tío. Solo se da ese dato, el público se queda como acongojado y notan que algo hay de verdad en eso. El público normalmente acaba en pie y entregado con esta historia, agradecido, y ya ni te cuento la gente que lo va a ver y que lo ha visto, que vivió esos años. Ahí se les produce una emoción que los coge por el, ¿me entiendes?, por ahí, por el cuello, y es difícil soltar esa emoción. Y la memoria histórica siempre está bien traerla de nuevo, sobre todo ahora en estos tiempos donde la ultraderecha tiene este gran avance. Entonces, que la gente recuerde, y el que no, los jóvenes, por ejemplo, que conozcan lo duro de esos años, siempre es muy interesante.
En otros países, pues, como bien decías, se han hecho juicios, incluso muchos españoles han tenido que ir a tribunales como los argentinos para reclamar lo que en España no han podido reclamar, ¿de acuerdo? Que eso nos tiene que hacer pensar mucho, cómo la justicia internacional habla de los derechos humanos, y es que en España no se cumplieron los derechos humanos, y que haya españoles que se tengan que ir a otros países para reclamar lo que su propio Estado no le defiende. El Estado debería defender a todas esas víctimas. Por lo tanto, llega tarde, porque pensemos que hubo muchos gobiernos de muchas ideologías, no solamente los primeros gobiernos de la UCD, después gobernó el PSOE, después gobernó el PP, y tuvo que ser cuando volvió a gobernar el PSOE cuando se empieza a tratar estos temas, y estamos hablando ya de los años 2000, a partir del 2004, y estamos ya en el 2022 y seguimos hablando de cosas que realmente pues deberíamos haberlas trabajado hace mucho tiempo. La ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas. Si uno persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas. Esta frase del juez norteamericano Oliver Wendell Holmes fue pronunciada por el fiscal Julio Stracera en 1985, en el juicio a los jefes de la dictadura argentina. Para que haya confianza en el sistema judicial, dijo, este debe funcionar. Y así fue. Apenas 2 años después del restablecimiento de la democracia en el país, un tribunal civil, apoyado por el gobierno democrático, y a pesar de las amenazas del poder militar, dictó sentencia y 5 de los 9 acusados, entre ellos el general Videla, acabaron condenados. La película Argentina 1985 refleja ese proceso cargado de presiones e intimidaciones que logró salir adelante. ¿Vas a meter preso a Videla? A todos los responsables. Años antes, en 1945, esta otra película, El juicio de Nuremberg, reflejó otro proceso similar llevado a cabo en Alemania tras la caída del régimen nazi. Es un retrato fiel de las sesiones celebradas para enjuiciar a los responsables de la muerte, entre otras, de más de 6 millones de judíos. La cinta deja algunos momentos memorables que cuando menos invitan a la reflexión, como este en el que uno de los condenados asume la culpa delante de sus compañeros. Puede que no supiéramos los detalles, pero si no lo sabíamos, era solamente porque no queríamos saber. ¡Traidor! ¡Traidor! O el discurso del juez al dictar sentencia. Este juicio ha demostrado que durante una crisis nacional, seres normales, incluso hombres capaces y excepcionales, pueden engañarse a sí mismos hasta cometer crímenes tan espantosos e ingentes que rebasan cuanto puede imaginarse. Nadie que haya asistido a este juicio podrá olvidarlos nunca. Cuando hablamos de represaliados, pensamos tal vez en las personas torturadas y asesinadas, pero los represaliados también son las víctimas indirectas. ¿De quién estaríamos hablando? En la propia ley de memoria democrática hay una relación muy exhaustiva de lo que se consideran víctimas, ¿de acuerdo? Y la verdad es que cuando uno empieza a ver A, B, C, D, E, dice, Dios mío, muchísimas víctimas. Hay unos colectivos como puede ser las mujeres a las que se les quitaron sus hijos, que realmente es un tema que inicialmente tiene que ver con ideología, los niños se les quitaban a las presas republicanas, que posteriormente ya fue evolucionando hacia un tema de represión moral. Las mujeres que tenían hijos o hijas fuera del matrimonio o que no tenían suficientes recursos económicos y que seguramente después ya simplemente fueron cuestiones de tipo económica, pero pensemos que eso llega hasta los años 80. Y imaginémonos lo que es para una madre perder a su hijo y lo que supone además de organización por parte del Estado, porque eso significa que a esos niños se les da un certificado de función. Tiene que haber ataúdes y tiene que haber cementerios donde se meten esos niños, es decir, que estamos hablando de toda una planificación del horror.
Entonces tenemos las víctimas directas que dice la propia ley y entre las que están estas mujeres, entre las que están los colectivos LGTBI, entre las que están las personas que se han exiliado, las que han muerto, y después yo creo que en el fondo todos los españoles somos víctimas indirectas. ¿Por qué? Porque no teníamos libertad, porque había miedo, porque en los colegios nos enseñaban una determinada visión de las cosas que habían pasado, y todo eso pues nos hace víctimas de ese periodo histórico en donde no se tuvieron en cuenta los derechos humanos y también donde nos hicieron a todos de alguna manera partícipes con nuestro silencio de lo que estaba pasando. Entonces, que ahora en la democracia siga existiendo ese silencio, pues es algo que nos tenemos que replantear. Una historia personal, mi abuela, cada vez que había tormentas, se tenía que meter en un lugar cerrado, no soportaba los truenos. Yo cuando era pequeña no lo entendía, y era por los bombardeos. Claro, después vamos a ver cómo se cuenta la historia. Mi abuela era del bando sublevado y defendía a Franco. ¿Por qué? Porque Franco, para ella, había acabado con los bombardeos. Cuando en realidad estamos hablando de Asturias, estamos hablando de los alemanes bombardeando las zonas, pero asociaban a que Franco era el que había hecho que acabasen esos bombardeos. ¿De acuerdo? Entonces, los españoles tenemos que evolucionar. Yo no procedo de una familia de víctimas directas del franquismo. Mis abuelos estaban en el bando sublevado. Y yo siempre recuerdo cuando, en Semana Santa del 77, cuando legalizan el Partido Comunista. Y eso se lo cuento siempre a mis alumnos en clase, que estábamos en Oviedo, habíamos ido de vacaciones y estábamos toda la familia allí, y en la radio dijeron que habían legalizado el Partido Comunista. Y mi abuelo, que era un hombre tranquilo, que yo nunca le había visto una voz más elevada que otra, se levantó, empezó a gritar y se marchó. Y yo no lo entendía, no entendía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque para él eso era volver a la guerra, ¿de acuerdo? Pero claro, yo fui analizando todo eso, fui viéndolo y creo que los españoles tenemos que madurar. Hayamos estado nuestros familiares en un lugar o en otro, y eso hay que recuperar ese pasado, y las víctimas del franquismo ya fueron homenajeadas durante el franquismo, en el sentido de los muertos del bando sublevado, tuvieron muchos años para homenajearlas, mientras que ahora que ha llegado la democracia, o como decíamos, un poco tarde llega esto, pero desde luego se tienen que reconocer y además tenemos que hacerlo de una manera vinculada a la educación. Cómo defender los derechos humanos, defender esa gente que murió por unos ideales o que se tuvo que exiliar, porque pensemos que es una generación que sufrió la Guerra Civil Española, que muchos de ellos se tuvieron que marchar, que después pasaron la Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana de Francia. Hay canarios que entraron en Francia cuando se liberaron de las tropas alemanas en la novena. Es decir, es que es una generación que ha sufrido tanto que qué menos que prestarles un homenaje a todo lo que sufrieron, todas las personas, todos los escritores, todos los investigadores que se tuvieron que marchar del país. Es decir, estamos hablando de todos los grupos sociales, desde las personas que estaban en los sindicatos, los que estaban en los partidos políticos, los que estaban en aquel momento en el gobierno, los que se tuvieron que marchar. Entonces, es una pena que no seamos capaces de aprovechar todo esto para hacernos unos ciudadanos más democráticos y más fuertes. La Fundación Juan Negrín tiene como objetivo principal fomentar el pensamiento y la investigación acerca de la figura del político gran canario. La joya de la Fundación es su archivo, tanto el fundacional, en el que se incluyen los documentos elaborados por y relacionados con la propia Fundación, como el familiar, esto es, el archivo documental personal de Juan Negrín. Son documentos de altísimo valor histórico que han viajado por Valencia, Barcelona o París, los lugares por los que se movió el médico y presidente de la República en tiempos de guerra y posguerra civil. La Gestapo alemana y el gobierno franquista trataron en varias ocasiones de eliminar esos documentos mientras se encontraban en París. Sobreviven
gracias a estar concienzudamente escondidos en el sótano de la casa. Actualmente se encuentran en Gran Canaria, a disposición de investigadores, estudiosos y, en general, personas interesadas en la figura de Juan Negrín y su periodo histórico. La importancia de las fuentes documentales. Hay que hacer también un trabajo, y se está haciendo en los últimos años, de recuperación de toda la base de lo que vamos a contar, ¿no? De lo que va a contar la historia. Sin fuentes no hay historia. Entonces, algo que es importantísimo es que no se pierdan todos los archivos. En este sentido, ya desde el 2007 hay un archivo de memoria que está en Salamanca y después una serie de archivos que aclaran y sobre todo pues terminan con todos los bulos que se han dicho sobre esta época. Entonces, las fuentes son fundamentales para la Segunda República, son fundamentales para la época franquista. Dense cuenta que si el franquismo hubiese podido, hubiese acabado con todos los archivos. Entonces, las fuentes son fundamentales de esa época y también de la transición. Gracias a todas esas fuentes de la transición y también gracias a toda la labor de todas esas asociaciones de memoria histórica, pues podemos estar ahora aquí, porque a lo mejor si no hubiésemos seguido en el olvido. El Archivo de la Transición Democrática en Canarias pretende ser un lugar de referencia para la investigación sobre las distintas problemáticas que surgen en, digamos, en la fase final del franquismo, la transición democrática y luego la consolidación de la democracia, ¿no? Y documentos de todo tipo, la verdad. Tenemos documentos escritos, fondos sonoros, fondos audiovisuales, carteles. Tenemos un fondo muy interesante de la Coordinadora Feminista del Movimiento Democrático de Mujeres, que también necesita que se le dedique investigación, que se escriba acerca de ello, ¿no? Tenemos el fondo de Antonio Cubillo, que nos lo cedió su familia hace unos meses, ¿no? Con las asociaciones de vecinos pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay un movimiento asociativo en la época de la transición que tiene que ver con la lucha por la vivienda y por las infraestructuras en los barrios, el mundo sindical, el mundo de la protesta estudiantil, ¿no? Tenemos documentación sobre la extrema derecha, sobre la derecha, digamos, más convencional, sobre la Unión de Centro Democrático, documentación del Partido Socialista Obrero Español y del PC. Claro, todo insuficiente. Nos queda un larguísimo camino para de verdad tener un archivo a la altura de los archivos que existen pues en Cataluña, en Euskadi, Andalucía, etc. Vamos enterándonos en el boca a boca, quién puede tener, quién no. Lamentablemente muchas cosas se han perdido. O sea, vamos un poco contra el reloj. En otros territorios del Estado, el archivo se empezó a hacer casi desde los años 80, digamos, ¿no? Casi desde el propio momento ya hubo conciencia que había que atesorar toda esa memoria. Yo creo que se conoce muy poco de lo que pasó en la transición en Canarias y yo creo que el archivo puede servir para que los investigadores puedan, a partir de eso, elaborar el material que quieran, material docente o material de investigación o material divulgativo, para que la gente pueda tener un conocimiento en profundidad sobre el proceso de la transición democrática, sobre que la democracia no te la regala nadie, que hay que lucharla, que las tensiones políticas forman parte de la normalidad democrática, que no hay que asustarse porque las divergencias puedan parecer que nos llevan a callejones sin salida, pues no, porque al final todo, digamos que se van causando y es lo que los especialistas deben explicar, ¿no? Y yo creo que aquí en Canarias tenemos una deuda o tenemos un desafío por hacer que consiste en introducir en los programas curriculares del bachiller enseñanzas sobre esto, ¿no? Para que el alumnado sepa, ¿no? el país en el que vive, cómo se ha construido, cómo, lo que costó, lo que no costó, lo que se hizo mal, lo que se hizo bien, lo que fuese, ¿no? Pero que tenga información como de cualquier otra etapa histórica, ¿no? Cristina, ¿tienes la sensación a veces de que en Canarias hay una sensación o un sentimiento de que lo que tiene que ver con este periodo de la historia nos queda lejos?
que aquí, bueno, algo llegó, pero que no vivimos de esa manera. A mí por lo menos es lo que me llega muchas veces. Yo te tengo que decir que durante mucho tiempo yo escuché que aquí no había habido represión, ¿de acuerdo? Que aquí, como fue el alzamiento, el inicio de la sublevación militar, que aquí no había habido ningún tipo de represión, ¿vale? Entonces, claro, cuando empiezas a ver que desde el inicio del levantamiento hubo personas que encarcelaron a tanta gente que ni la prisión de la isleta ni los almacenes de plátanos de Faifes en Tenerife daban para tanta gente que se había puesto en prisión, y que pusieron un montón de vapores, de barcos llenos de prisioneros, tú dices, uff. Es decir, no ha habido represión y de repente tenemos un montón de barcos que tuvieron que llevar incluso a Villa Cisneros. Es decir, por supuesto que en Canarias hubo represión, por supuesto que en Canarias hubo muchísimas víctimas, por supuesto que sufrieron las mujeres y sufrieron los hijos, y sufrió esa sociedad cerrada donde no se aguantaba nadie que fuese diferente. Y no digamos ya hablando de colectivos como colectivos LGTBI, o no hemos hablado tampoco de los niños de la guerra, de esos niños que se tuvieron que marchar. Entonces, tenemos que ver que en Canarias sucedió lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Problema de Canarias? Pues que la mayor fosa de Canarias es el mar. Pero por supuesto que hay asociaciones, aquí la de Arucas, ¿no? La lucha de Pino Sosa por recuperar los restos, y en este caso además lo ha conseguido. Lo mismo para Gaete, lo mismo la Cima de Ginamar, en Tenerife, en La Palma. Es decir, ha habido mucha represión. Da igual lo que pensemos, somos todos españoles y tenemos que luchar por nuestro país de una manera democrática. Tenemos que aprender a convivir. Cuando vemos en el Congreso de los Diputados ciertas faltas de respeto, no estamos dando ninguna prueba de ser ciudadanos democráticos. Ahí estamos notando que falta esa formación ciudadana democrática, porque podemos pensar completamente diferentes, pero tenemos que tener unas cosas comunes. Lo que no podemos es negar el pasado, en este caso, ¿no? Concreto. ¿Puede haber paz sin memoria, sin justicia, sin verdad? No, o sea, nosotros tenemos que asumir nuestra historia. Lo que pasa es que a veces la historia es tan dura que para algunas personas es más fácil negarla. Pero nosotros tenemos que asumir nuestra historia con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas malas. Las personas no son mejores o peores por ser de una ideología o ser de otra. En todas las ideologías hay personas honestas o hay personas deshonestas, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es asumir el pasado y recuperarlo, simplemente para que tú y yo podamos estar hablando ahora como lo estamos haciendo. Y de esa manera, pues ya digo, hacer que esto no se vuelva a repetir, porque en el fondo lo más importante es que aprendamos para que no lleguemos a una situación en donde haya un pronunciamiento militar, haya una guerra civil, y entre las familias muchas veces pues se terminasen matando o acusándose, o a veces sacando lo peor, ¿no? de los humanos, incluso algunas veces dejando al lado la ideología y por otra serie de motivos que no tienen nada que ver con la ideología. Cristina, es un gusto escucharte. Creo que este tipo de discurso conciliador, democrático, es el que hay que divulgar más. Así que no puedo más que darte las gracias por acompañarnos y por tus palabras. Muchas gracias. A ustedes por hacer programas como este, que intentan llevar la investigación y que intentan que dialoguemos, porque en el fondo todo el mundo lo que queremos es vivir bien y que los derechos humanos en este país, en pleno siglo XXI, pues sean reconocidos. Tino, facultad para recordar memoria. Cuando se llevaron a nuestros padres de nuestras casas, se llevaron el pan y la sal, pero no se llevaron el tino para buscarles por todo sitio como hemos estado buscándoles, y a los demás que nos faltan, y seguiremos buscando a los que nos faltan.